Estimados estudiantes, vamos a ver ahora la primera clase de la patología de vasos sanguíneos. La presión arterial sanguínea se regula gracias a la función del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entendiéndose como gasto cardíaco, el volumen bombeado por el corazón en el ventrículo izquierdo en cada latido. Ambos son influenciados por factores genéticos y ambientales, y por supuesto la homeostasia del sodio que afecta al volumen sanguíneo. Tal forma que la contractibilidad miocárdica afecta el gasto cardíaco y la resistencia periférica es el balance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Entendiéndose entonces hipertensión arterial como una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio y una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Es decir, que vamos a tener hipertensión cuando tengamos cifras de 140-90 o mayores. Y ahí ustedes van a considerar al paciente como hipertenso. Y vamos a ver cómo aumenta el riesgo de aterosclerosis y también cómo la hipertensión aumenta con la edad. El 50% de todos los pacientes hipertensos mueren de isquemia cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. Y aquí en esta fotografía número 5, para ver que la presión arterial depende entonces del gasto cardíaco, entendiéndose como el volumen de sangre en cada sístole, que va a depender de sodio, mineralocorticoides o del péptido natriurético atrial o del índice de contractibilidad cardíaco. Y por supuesto de la resistencia periférica, ya sea, vean ustedes que participan constrictores y también dilatadores. Y eventualmente eso nos va a dar una presión arterial. Aquí se puede ver el balance de la presión arterial, como por ejemplo el péptido natriurético hace excreción de sodio y agua y una disminución de la presión arterial con vasodilatación. En cambio, cuando tenemos el sistema de angiotensina, que gracias a la renina, el angiotensinógeno pasa a angiotensina 1 y después en diversos tejidos y en el endotelio pasa a una angiotensina 2 gracias a la enzima angiotensina convertasa. Tenemos que afecta a la médula adrenal y produce aldosterona, con lo cual se va a reabsorber sodio y agua y aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión arterial. Los tipos y causas de hipertensión, tanto sistólica como diastólica, en primer lugar tenemos la hipertensión esencial, que abarca entre el 90 y el 95% de todas las hipertensiones. Y luego está la hipertensión secundaria, que puede ser de origen renal, como en las glomerulonefritis o en enfermedad renal crónica, por ejemplo, las vasculitis renales o tumores productores de renina. Hipertensión secundaria tipo endocrina, como en la hiperfunción adrenocortical, en el Cushing, por ejemplo, o en la hiperplasia adrenal congénita. Y también las hormonas exógenas, como los glucocorticoides y los estrógenos, que pueden también producir hipertensión arterial, como en el embarazo o en algunas pacientes que usan anticonceptivos orales. Hipertensión secundaria endocrina, como ya ven, acromegalia, hipertiroidismo, hipotiroidismo y preeclampsia. Hipertensión de origen cardiovascular en la coartación de la aorta
en la poliarteritis nodosa, en el aumento en el volumen intravascular o en el aumento del gasto cardíaco o de la rigidez de la aorta. Hipertensión de origen neurogénica puede ser psicogénica o por aumento de presión intracraniana durante la apnea del sueño o en el estrés agudo, que incluye la cirugía, especialmente cerebral. En esta diapositiva entonces vemos la estructura de un vaso sanguíneo que ven ustedes que está formada por una íntima que está constituida por endotelio y una pequeña capa de tejido conectivo. Luego vean que está la elástica interna o la lámina elástica interna, y después de esta vamos a encontrar la capa media. Ahora, es muy importante que ustedes vean que la lámina elástica interna no es continua para poder explicar la patología vascular por aterosclerosis. Eso es importante que quede claro, que la capa elástica interna tiene puertas. No es una pared continua, sino que tiene puertas. Tiene zonas de discontinuidad y es importante. Luego, la capa media, que ahora vamos a ver, es una capa básicamente de músculo liso que puede también tener fibras elásticas en el caso de los grandes vasos. Y finalmente la adventicia, que lo separa la lámina elástica externa y la adventicia, que está formada por la vasa vasorum, que son los vasos de los vasos. Entonces, eventualmente, ustedes van a ver que la oxigenación de la arteria se da por la propia arteria y se dice que llega hasta la mitad de la capa media y que la otra mitad está irrigada por la adventicia, es decir, por la vasa vasorum. Y aquí lo que se puede observar es que tanto las arterias como las venas, al ser vasos sanguíneos, pues tienen la misma estructura. Un endotelio, una pared de músculo y un tejido conectivo que forma la arteria. Luego están las arteriolas y luego están los capilares, luego las vénulas y la vena, que tiene la misma estructura. Solo que como la capa media es menos desarrollada, entonces tiene una mayor dilatación y hay una diferencia, como dice aquí, en la parte superior, en esa flecha azul de la sangre venosa, que tiene válvulas, y vean cómo las válvulas no permiten que la sangre se devuelva. Y nuevamente una comparación entre la arteria y la vena. Los tres tipos de arterias que vamos a tener son las grandes arterias o elásticas, como la aorta y sus ramas, ahí están, subclavia, carótida común, ilíaca, pulmonares. Las arterias musculares o medianas, que son arterias de distribución, como la arteria coronaria o las arterias renales. Las arterias pequeñas, de menos de 2 milímetros, que entran a tejidos y órganos. Las arterias grandes, entonces vean que en su capa media tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Se expanden durante la sístole y mantienen la energía del latido cardíaco. Entonces observen que el envejecimiento y la hipertensión arterial van a disminuirnos la elasticidad de las arterias. Las arterias musculares, como la arteria coronaria y la arteria renal, tienen una capa media que está constituida por una gran cantidad de músculo liso. Entonces vean que su contracción o relajación es controlado por el sistema nervioso autónomo, pero nosotros tenemos que recordar que una contracción en una de estas arterias nos produce un problema importante. Vean ustedes que una contracción
una estrechez de la arteria coronaria nos puede provocar una isquemia cardíaca o, en el caso de la renal, una hipertensión de difícil tratamiento. Las arteriolas, que tienen de 20 a 100 micrómetros de diámetro, pueden tener una gran cantidad de músculo liso en la media, y vamos a ver ahora los procesos de aterosclerosis, que son lesiones principalmente de grandes vasos, pero pueden ser también de vasos medianos o de pequeños vasos. Vean que los capilares tienen de 7 a 8 micrómetros para que pase un glóbulo rojo, tienen un gran área de superficie equivalente a 2 canchas de tenis, 700 metros cuadrados, y vean que los capilares pueden ser continuos, como los que tiene el músculo, el corazón, la piel, el pulmón, que por allí pasan básicamente oxígeno. Luego tenemos los capilares fenestrados, que transportan moléculas más grandes, y el ejemplo son las glándulas endocrinas, como el tiroides, por ejemplo, o el glomérulo renal, y por supuesto la absorción gastrointestinal. Y finalmente los capilares sinusoidales, en el cual entonces la discontinuidad es mayor, porque vean que ya no solo pasan moléculas, sino que pasan células. Entonces vean que el endotelio discontinuo tiene una membrana basal parcial, es decir, que no es continuo. Y entonces nos ponen como el ejemplo los sinusoides hepáticos y los sinusoides esplénicos, donde se filtra la sangre, y la médula ósea, donde nacen los eritrocitos y los leucocitos. Vean entonces que tienen que salir de ahí, y entonces hay capilares fenestrados. La imagen de cada uno de los capilares, continuo como en el pulmón, donde solo hay un intercambio de oxígeno y CO2. Los capilares fenestrados, que me hace acordar de inmediato del tiroides o de la producción de hormonas y de la filtración renal. Y el sinusoide, que vean que la fenestración es mucho mayor y pueden pasar células, ¿verdad? Entonces recuerden la médula ósea, recuerden el vaso, donde se filtran los eritrocitos viejos. Este slide es de las clases anteriores de ustedes, pero son las propiedades y funciones de las células endoteliales. Y en resumen, lo que quiero que se acuerden es que el endotelio tiene funciones que son anticoagulantes y funciones procoagulantes, siendo la principal función anticoagulante, vean, formaciones de prostaciclinas, trombomodulinas, y en cambio el principal factor procoagulante, el factor de von Willebrand, que ya ustedes han visto para la formación del trombo primario y secundario, pero quizá es bueno recordarlo ahora. Entonces tenemos en primer lugar la célula endotelial, que participa como una barrera permeable, ¿verdad? Y vean que produce entonces factores que son anticoagulantes principalmente. El músculo liso va a participar también en las lesiones de aterosclerosis, que vamos a ver que el músculo liso va a migrar desde la capa media hacia la íntima, y entonces va a tener varias funciones, y entre sus funciones van a ser la de convertirse en un fibroblasto o la de convertirse en un macrófago para ingerir el exceso de colesterol que vamos a tener en la íntima. Los macrófagos, que van a participar también en la formación de la placa de aterosclerosis, principalmente, como dice ahí, porque producen metabolitos de oxígeno, y entonces ellos van a oxidar el colesterol principalmente. Y las plaquetas, que como ustedes ya vieron, forman los trombos, tanto primario como secundario, que ya ustedes han visto con cuidado, y que yo quiero que ustedes observen que además las plaquetas son como valijas de factores de coagulación, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Vean, síntesis de factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado, ADP, ATP, tromboxano, calcio iónico, fibrinógeno, de tal forma que las plaquetas
participan en el proceso de trombosis, trombogénico, y es importante en los procesos de aterosclerosis. En este caso es para que ustedes se acuerden entonces de las funciones anticoagulantes del endotelio y de las funciones procoagulantes del endotelio que ya ustedes vieron en clases anteriores cuando veían la homeostasis sanguínea y por qué no nos coagulamos cuando tenemos una pequeña lesión o cuando uno se corta el dedo, qué sé yo, cortando una papa o una naranja. Vean que el cuerpo se va reparando. Entonces, esto es la normalidad, pero ahora vamos a ver los procesos anormales o de enfermedad como la aterosclerosis. Esta fotografía es algo así como la historia de la vida. Al principio, vean ustedes que la arteria tiene una luz grande y la pared es totalmente normal. Pero cuando nosotros empezamos a envejecer y a tener niveles de colesteroles mayores, entonces vean cómo empieza a entrar colesterol y empiezan a migrar el músculo liso. Y los monocitos aquí no se ven, pero vean cómo empieza a engrosarse la íntima. Entonces, al engrosarse la íntima y depositarse, en este caso, el colesterol y oxidarse, se van estrechando la luz arterial y conforme además se estrecha la luz arterial, las arterias se hacen duras. Entonces, esto es un ejemplo de arteriosclerosis. Y es, como dije anteriormente, la historia de la vida. Los procesos de aterosclerosis son la principal causa de muerte en Occidente. Entonces vean que básicamente uno se muere por una placa avanzada, ¿verdad?, de aterosclerosis con un aneurisma o una oclusión por trombo o una estenosis crítica por la aterosclerosis. Y entonces tenemos los infartos, ya sea del corazón, ya sea de otros órganos, ya sea cerebrales. Es la primera causa de muerte en Occidente y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. El término arteriosclerosis significa endurecimiento de la arteria. Se refiere a un desorden que se caracteriza por engrosamiento, pérdida de elasticidad de la arteria y por lo tanto es una arteria dura. Tiene tres patrones. En el primer caso, la aterosclerosis. La aterosclerosis se refiere a una lesión de la íntima que forma un ateroma o placa ateromatosa. Ven entonces la fotografía anterior que nos decía que esta era la mitad de todas las muertes en Occidente, sobrepasando al cáncer y a los accidentes de tránsito. Por eso en algunos programas se decía que una vez que nosotros podamos controlar el desarrollo de la arteriosclerosis, la principal causa de muerte en el mundo probablemente van a ser los accidentes de tránsito y no estos. En segundo lugar, tenemos la aterosclerosis calcificada de la media, que se llama también calcificación de Monkeberg o esclerosis calcificada de la media. Y la arteriolosclerosis, que es un engrosamiento hialino de la pared de pequeños vasos, asociadas principalmente a diabetes mellitus e hipertensión. La aterosclerosis es entonces la principal causa de morbimortalidad en Occidente. 50% de las muertes en Occidente es por aterosclerosis. Es una enfermedad de arterias grandes, o sea, elásticas, y una enfermedad de arterias musculares, ¿ven? Las coronarias, las popliteas, las renales. El ateroma es una placa fibrosa, es una placa en la íntima, es decir, vean que estamos en la parte íntima de la arteria, en la que está junto al endotelio, con un centro de colesterol y rodeada de tejido fibroso. Y aquí es para que se pueda observar entonces arterias calcificadas
Vean entonces esta rama de la aorta, parte del callado, como está completamente calcificado, ¿verdad? Duro, duro, que si ustedes tocaran eso, que espero alguna vez lo logren en la morgue, ustedes van a tocar arterias de pacientes quinceañeros y veinteañeros como ustedes, que son muy, muy elásticas, y otras arterias como estas que están duras y calcificadas en pacientes casi siempre cincuentones, sesentones, que mueren de infartos y que nunca supieron que eran hipertensos o hipercolesterolémicos o diabéticos. Y por eso es la importancia también que ustedes se acuerden de la prevención, de la prevención, de la prevención y de saber sus niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia. Entonces vean los factores de riesgo de aterosclerosis, que antiguamente era un poco más fácil porque vean que nada más se decían factores mayores y factores menores. Igualmente, en la nueva clasificación, vean que los factores mayores se dividen en factores mayores que pueden ser modificables o potencialmente controlables, como en la parte de abajo, y factores mayores no modificables. Entonces, vean que son básicamente los mismos de la tabla anterior. Vean los factores mayores que no se pueden modificar. La edad avanzada, es decir, el envejecimiento. Eso uno no lo puede controlar, por más que se haga cirugías plásticas y toda la cosa, ¿verdad? La edad no se controla. Cuando uno deja de cumplir años es porque ya se murió. El sexo masculino, ¿por qué? Porque los hombres no producen estrógenos y las mujeres, al producir estrógenos, ustedes van a ver que hacen que sus niveles de colesterol y triglicéridos estén más controlados. Y es por eso que el sexo masculino acelera más la aterosclerosis. Pero ustedes van a ver que las mujeres, una vez que entran en la menopausia, empiezan a acelerar los procesos de aterosclerosis y entonces empiezan a alcanzar a los hombres en infartos por la aterosclerosis. Obviamente la historia familiar, que usted no la puede cambiar, porque es cuestiones genéticas, como la hipercolesterolemia familiar, y entonces usted en su familia pues va a tener diabéticos de larga data, hipertensos o infartos en familiares a partir de los 25, 30 años, y entonces eso le avisa a usted que tiene factores de riesgo de hipercolesterolemia familiar. Y en eso incluyo entonces las anomalías genéticas. Ahora, vean los factores mayores que son potencialmente controlables. Entonces, vean la hiperlipidemia. Pues sí, ¿por qué? Porque usted tiene tratamiento para las hiperlipidemias, para el colesterol alto, para los triglicéridos altos, para la presión arterial alta, es decir, la hipertensión es un factor de riesgo mayor que puede ser controlable. El tabaquismo también, es decir, usted si tiene la voluntad puede dejar de fumar. Y por supuesto la diabetes, ¿verdad? Que hay tratamiento, que hay también un cambio de vida, de dieta y de ejercicio. Y luego vean que tenemos también los factores de menor riesgo para aterosclerosis o inciertos, como por ejemplo la obesidad, ¿verdad? La inactividad física, que es característica de los estudiantes de medicina y más ahora que están metidos en la casa, estudie que estudie. Entonces, ¿por qué es que la obesidad, por ejemplo, es un factor menor, no cuantificado? Porque según el libro de patología existe lo que se llama o lo que el libro define como un gordo feliz. Ahora, ¿qué es un gordo feliz? Dice el libro que es un gordito, un obesillo, que no tiene factores de riesgo. Es decir,
no es hipertenso, no es diabético, no tiene colesterol ni triglicéridos altos. Y entonces nos dice la teoría que estos pacientes necesariamente no tienen por qué aumentar su aterosclerosis. Ahora, el problema es al revés. El problema es que casi siempre los diabéticos e hipertensos son obesos. Entonces al revés sí funciona. Pero la obesidad, como dice el libro, con el obesillo o la obesilla feliz, son gorditos que no tienen factores de riesgo. ¿Ven? Inactividad física, ustedes estudiantes de medicina que no hacen casi actividad física. Vean la personalidad tipo A, que el libro la define como gente furiosa. Son gente brava, gente que siempre está brava, ¿verdad? Que se dan un martillazo por la pata para enojarse con el mundo. Eso es personalidad tipo A. Está demostrado que esta gente tiende a tener, esta gente que siempre está brava, tiende a tener más procesos de aterosclerosis. Vean la deficiencia de estrógenos de la menopausia, como las mujeres, conforme van envejeciendo, entonces van a también alcanzar a los hombres en procesos de aterosclerosis. Y la dieta rica en carbohidratos, pues somos los latinos, que somos sobre todo los centroamericanos, que somos unos jartones de arroz, frijoles y macarrones con plátano maduro. Entonces vean que eso es una dieta rica en carbohidratos. Luego están los menores, también otra vez potencialmente controlables, el alcohol, que si se aumentan las dosis, uno puede tomarse una cerveza al día, pero no aumentar las dosis, ¿verdad? Las lipoproteínas, también ahora vamos a ver que las lipoproteínas de alta densidad o de densidad intermedia también son importantes para el proceso de aterosclerosis, así como nuestra dieta, ¿verdad? Y la clamidia pneumoniae, que aparentemente participa en todos los procesos ateroscleróticos. Entonces, entre los factores de riesgo adicional tenemos la inflamación y la proteína C reactiva, ¿verdad? Que básicamente es una citoquina inflamatoria que disminuye con el ejercicio y la dieta saludable. Ven, entonces las personas que dejan de fumar, que bajan de peso y empiezan a hacer ejercicio, aumentan entonces, o más bien disminuyen el proceso inflamatorio y aumentan, bueno, más bien disminuyen el riesgo adicional para aterosclerosis. Entonces vean la importancia del bajar de peso, del control de la hipertensión y del ejercicio. Y por supuesto, el dejar de fumar. Al igual que la homocisteína que se produce en el endotelio en pacientes diabéticos, obesos. Entonces vean que también otra vez los pacientes que empiezan a hacer ejercicio, que empiezan a bajar de peso, ¿verdad? A cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Con su síndrome metabólico, con su obesidad central, su diabetes y su resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia, son producidas o ayudan la homocisteína. Y si usted entonces empieza a disminuir su peso, también va a mejorar sus niveles de homocisteína producidos en el endotelio. Por eso la gallinita le dice que cómo hace para tener tantas novias y el gallito le dice que no fuma, ¿verdad? Entonces vean que chicos y chicas, no fumar. Este cuadro básicamente lo que indica es el riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces vean que conforme uno se va haciendo más viejo, pues tiene mayor presión arterial y suele estar con mayor colesterol, ¿verdad? Con mayor colesterol en sangre. Y entonces vean que el paciente diabético que fuma y con colesterol, vamos a tener un mayor riesgo de infarto o de lesión arterial,
entonces vamos a tener más muertes. Siempre los hombres más que las mujeres, probablemente porque las mujeres les ayuda ese factor estrogénico. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? En lo dicho, ¿verdad? La aterosclerosis, entonces, principal causa de morbimortalidad, infarto al miocardio, infarto cerebral, gangrena de las extremidades, aneurisma aórtico, ¿verdad? Infarto intestinal también. Eso es entonces lo principal que les quiero dejar en la clase de hoy. Aquí, en esta fotografía, es para que vean los procesos de arteriosclerosis. Vean cómo esta es una enorme arteria, es una aorta, y vean las calcificaciones y los ateromas presentes en toda la pared de la aorta, totalmente calcificada, y entonces se torna dura, se torna poco elástica y aumenta todos estos procesos de aterosclerosis. Este es un dibujo desde el terrible punto de vista histológico que a los estudiantes no les gusta, pero vean entonces cómo el proceso del ateroma hace que se estreche la aorta. Entonces vean cómo se eleva la parte del endotelio, la íntima se eleva, y cómo se forma ese centro necrótico constituido por macrófagos. Vean que se han ingerido las gotas de lípidos dentro, que se ven de ese aspecto redondillo que dibujan, y los triangulitos representan los cristales de colesterol. La parte negra que rodea al dibujo serían la deposición de tejido colágeno por fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos llegan ya sea porque las células de músculo liso que han llegado se convierten en fibroblastos, o porque ha habido opsonización de fibroblastos también. Más quiero que noten que en este dibujo se dibujan las células endoteliales. Ustedes en la teoría van a leer que esas células endoteliales están enfermas y que fácilmente forman procesos trombóticos. La arteria, vean que es una arteria coronaria, es una arteria mediana, es una arteria muscular, ¿ven? Y vean el proceso de aterosclerosis, como estrechó prácticamente toda la arteria en esta autopsia de un infarto al miocardio. Vean ese ateroma lleno de cristales de colesterol con un centro necrótico en C, y vean debajo de F el estrechamiento, la escasa luz arterial que queda. Entonces, recordar que ese endotelio, aunque esté presente, está enfermo, y que fácilmente produce, aunque haya presencia endotelial y no haya denudación, como estamos acostumbrados a ver, se forme un trombo. Esta es una arteria de conejo que vean ustedes que tiene estrías lipídicas. Esto es para decir que la aterosclerosis inicia desde el nacimiento. Otra vez en esta arteria de conejo, en esta fotografía, para que ustedes observen la histología, que por debajo del endotelio lo que tenemos son macrófagos cargados de colesterol, cargados de grasa. Entonces, compárenla con la fotografía de arriba, que desde el punto de vista macroscópico se observan estrías lipídicas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes raras veces van a ver una arteria de conejo, pero si van a la morgue pueden ver autopsias de recién nacidos, y entonces ahí, cuando ustedes abran la aorta, van a ver que esto es muy frecuente en los recién nacidos. Es decir, ya en el recién nacido hay estrías lipídicas, y por eso es que su libro les va a decir que la aterosclerosis inicia desde el nacimiento. Y entonces vean una arteria al nacer, una arteria perfectamente sana, con células endoteliales, una elástica interna perfecta y músculo liso,
en la parte media. Entonces, vean en la parte B, como usted es un niño que ya le dan Gerber y leche y toda la cosa, y entonces empieza a haber exceso de colesterol. La teoría lo que nos dice es que el colesterol es semipermeable para el endotelio y entonces pasa como Gasparín traspasaría una pared, ¿verdad? Es decir, pasa muy fácilmente y el exceso de grasa se acumula principalmente en la íntima. Entonces vean cómo se opsonizan los monocitos que se convierten en macrófagos y entonces tenemos inmediatamente en la parte C una estría lipídica como la que veían ustedes en la arteria de conejo que vimos anteriormente. Es el dibujo que ustedes tienen en su libro, que a mí me gusta más a veces los de los libros viejos porque son como más explicativos, pero es lo mismo, vean que es la formación de una estría lipídica y vean entonces los macrófagos cómo se opsonizan. Aquí lo mejor es que en la arteria de este recién nacido, vean que ya dibujan la grasita de amarillo en la íntima y entonces eh, vean cómo la grasita entró como un fantasma, ¿verdad? Entra muy fácilmente por el endotelio y luego son opsonizados los macrófagos para ingerir el exceso de grasa y colesterol que se empiezan a acumular en la íntima y se forma una estría lipídica. Conforme el proceso de envejecimiento continúa y nosotros seguimos teniendo niveles de colesterol elevados, entonces vean cómo otra vez los macrófagos han ingerido el exceso de grasa, pero otra vez empiezan a producirse interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y quiero que observen la importancia de las células de músculo liso que empiezan a migrar hacia la íntima. Entonces, al migrar hacia la íntima, vamos a tener el inicio de una placa de ateroma, que aún no se ha formado, pero ya sigue el proceso, ¿ven? Sigue el proceso. Y finalmente, entonces vean que en la E los macrófagos se han oxidado a la grasa y entonces se forman cristales de colesterol, como dice ahí, en esos triangulillos grises. Los macrófagos están llenos de grasa y vean cómo el músculo liso que fue llamado hacia la íntima empieza a ingerir la grasa, es decir, se transforman en macrófagos y empiezan a ingerir. Pero noten también los músculos lisos en la periferia que se convierten en fibroblastos y empiezan a depositar colágeno. Entonces ahora sí tenemos una placa de aterosclerosis en la íntima. Aquí lo que se observa nuevamente en el dibujo nuevo, cómo migran las células de músculo liso y se convierten en macrófagos y en fibroblastos para iniciar la formación de una estría lipídica, es decir, de un ateroma. La fotografía que muestra, vean en azul el colágeno, es decir, son depósitos de colágeno que han sido dejados ahí por fibroblastos y precisamente fue producido por músculo liso que pasó para la íntima y aquí tenemos entonces un ateroma fibroso y noten en la línea negra superior cómo se ha estrechado la luz de la arteria. Esta fotografía es el resumen de todo. Vean cómo el colesterol ingresa, las LDLs ingresan y se producen citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que hacen opsonización para los macrófagos. Y vean cómo los macrófagos ingresan para fagocitar la grasa. Entonces se forma una estría lipídica como en el bebé, pero luego continúa el colesterol entrando y vean cómo se va formando
una placa ateromatosa con migración de las células de músculo liso hacia la íntima desde la media. Entonces, por eso es importante también que recuerden que la lámina elástica interna no es continua, sino que tiene esas puertas, ¿verdad? Esos gaps, esas aberturas. Y otra vez un buen ejemplo es la arteria coronaria, para que ustedes vean en el caso de esta autopsia cómo hay un estrechamiento de la coronaria con una aterosclerosis muy clara, con la luz muy estrecha. En esta fotografía lo que quiero mostrar es lo que ya ustedes han visto en sus clases de bioquímica, cómo en el intestino se forman los kilomicrones, y vean que los kilomicrones tienen receptores que se llaman las ApoE, el ApoC, el D, y como en los capilares, a través de la lipoproteína lipasa, se convierten en kilomicrones residuales que también tienen un receptor hepático. Y entonces vean cómo en el hígado los kilomicrones son convertidos en lipoproteínas. Entonces vean que está la lipoproteína de alta densidad, la lipoproteína de densidad intermedia, la lipoproteína de muy baja densidad también, y las HDLs en la periferia. Básicamente hay que recordar que todas las células necesitan colesterol para reparar sus membranas, y entonces las VLDLs, las IDLs, las LDL sirven para transportar el colesterol desde la dieta, desde el hígado hasta las células. Y luego vean que las HDLs transportan el colesterol de la periferia hacia el hígado, convirtiéndose en ILDLs. Todo este cuadro es para mostrarles que en el hígado hay receptores también para las lipoproteínas, y entonces por eso es que yo les puse en ese dibujillo el receptor. El principal receptor que forma las VLDLs y las IDLs es el ApoB100. Entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, la ausencia del principal receptor es el ApoB100. Entonces, por eso es que hay gente que tiene colesteroles muy altos de forma genética, sin que tenga una dieta muy rica en grasas o en colesterol. Entonces, pues yo les deseo que si tienen colesterol alto es porque coman mucha carne, ¿verdad? Con mucho chicharrón. Pero hay gente que va a tener ese colesterol muy alto sin hacer eso, ¿verdad? Comiendo pura lechuga. Y eso es en el humano principalmente por una deficiencia del ApoB100. Y eso es lo que quiero que repasen nuevamente en su capítulo de lipoproteínas que llevaron en bioquímica. Lo importante de la hiperlipidemia entonces. Entonces, quizá vean que esto ya lo vimos en el cuadro, es que ustedes recuerden los niveles de colesterol, que a veces en la teoría se nos dice que es hasta 200, pero cuando ustedes hablan con los cardiólogos no es tan cierto. De hecho, en las reuniones de cardiología que se hacen a nivel mundial, lo que se dice es que los niveles normales de colesterol son los niveles de un mono o los niveles de un recién nacido. Es decir, que están entre 100 y 120 miligramos por decilitro, y eso es, digamos, lo normal. Entonces vean que el problema de esas normalidades en 200 son pacientes que, si ustedes no los tratan, a los 50 años van a tener un infarto al miocardio porque aceleran los procesos de aterosclerosis. De forma que puede resultar en una hiperlipoproteinemia, ¿verdad? Y obviamente en un defecto genético, casi siempre con el ApoB100.
recordar que hay trastornos secundarios que pueden elevar el rol de la hiperlipidemia o que pueden elevar los triglicéridos y el colesterol, como el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el alcoholismo y la diabetes mellitus, que principalmente eleva los triglicéridos. Entonces vean las lipoproteínas anormales en pacientes que sobreviven a un infarto del miocardio. Tienen aumento de las LDLs, disminución de las HDLs y remanentes de kilomicrones y de IDLs principalmente. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos pacientes tienen niveles altos de colesterol y triglicéridos y que es importante anotarlos. Y es importante entonces la prevención con los niveles de colesterol y triglicéridos. Y nuevamente mencionar la hipercolesterolemia familiar con aterosclerosis severa por defecto de las LDLs y defecto de las ApoB100, que son la principal lesión hepática, es decir, genética por deficiencia del receptor de ApoB100, que vamos a tener hipercolesterolemia familiar. Y como un mecanismo de aterosclerosis aumenta las LDLs, básicamente. Se liberan citoquinas cuando las LDLs han ingresado a la arteria, a la íntima, y causan migración de células de músculo liso. Y en algunos capítulos de libros anteriores, de capítulos de años atrás, me llamaba la atención que el libro nos decía, ojo, ojo, no les pase todo esto un proceso inflamatorio crónico. Y entonces nos decían que es muy importante la ingesta de antioxidantes que puedan reducir la oxidación de LDLs, como la vitamina E. Los principales antioxidantes son alimentos con colores, es decir, son ensaladas, claro, sin mayonesa, ¿verdad? Son ensaladas con tomate, con lechuga, son comidas de colores, son frutas y menos carnes y carbohidratos. ¿Por qué? Porque la hiperlipoproteinemia también lleva a disfunción del endotelio sin denudación. Entonces vean que esta es una patología. Es diferente a la homeostasis que ustedes veían antes. Y nuevamente dice, ojo, entonces hay que enseñar a los niños a comer desde la niñez para prevenir estas lesiones. Aquí lo que podemos ver es la síntesis de todo esto. Es la síntesis de la aterosclerosis y de la placa ateromatosa a partir de hiperlipidemia, ¿verdad? LDLs que entran como una membrana semipermeable por el endotelio, como yo a veces digo, como un fantasma, y dejan entonces los lípidos y esto empieza entonces a producir una opsonización a partir de factor de necrosis tumoral, de interleuquinas, y entonces empieza a haber adhesión de monocitos que luego se convierten en macrófagos. Vean cómo se forma entonces unos macrófagos que entran en la íntima, ¿verdad? Y entonces hay migración de músculo liso, que si la lesión continúa, el músculo liso no solo va a fagocitar la grasa, sino también va a tener una acción de fibroblasto para producir una placa ateromatosa. Y regresando al principio, vean que la hipertensión vascular acelera los procesos de aterosclerosis y cambia la estructura de la pared. En estos procesos de hipertensión podemos llevar o tener también o producir una disección aórtica o un accidente vascular cerebral. En los pequeños vasos tenemos arteriosclerosis hialina y arteriosclerosis hiperplásica. La aterosclerosis hialina, vean que principalmente se ve en pacientes mayores con microangiopatía diabética y que lo que nos indica es un estrechamiento de la arteriola por proliferación de músculo liso y lesiona órganos, principalmente los riñones, lo que nos va a llevar a una nefroesclerosis. Para que ustedes vean el estrechamiento hialino con fibrosis del estroma por una
arteriosclerosis renal. Entonces, son hipertensiones que son muy difíciles de tratar. En la arteriosclerosis hiperplásica, vean que las elevaciones de la presión arterial diastólica son de más de 110 miligramos de mercurio, con una pared arterial en piel de cebolla con depósitos de fibrina. Esta es la histología en el riñón para ver los pequeños vasos con esa hiperplasia del endotelio que se ve mejor en la siguiente fotografía. Una arteritis necrotizante por una nefroesclerosis maligna, es decir, una hipertensión con hiperplasia de las arteriolas del riñón. Vean esa formación redondeada que se le dice en forma de piel de cebolla. Uno en jóvenes como ustedes, en 19 añeros, 20 añeros, solamente ve esto como una hiperplasia endotelial casi siempre por el uso de cocaína, de tal forma que vean que las drogas no son totalmente inocuas como mucha gente quiere hacer creer. Y vean que esta situación, por ejemplo, yo la he visto en el corazón solo en gente muy joven, en veinteañeros que usan cocaína y que salen a andar en bicicleta y caen con un infarto extenso. Pero en este caso, pues es una arteriolitis necrotizante del riñón, un paciente con una gran hipertensión y esclerosis. Un aneurisma es una dilatación anormal de un vaso, puede ser congénito o adquirido. La principal causa en nuestro tiempo de aneurismas es aterosclerosis y nuevamente la importancia de regular los niveles de los lípidos. Ahora, recuerden que antes de la invención del antibiótico, de la penicilina en 1928, la principal causa de aneurismas en el mundo era la sífilis. Y pues luego tenemos los aneurismas congénitos y los pseudoaneurismas por defecto en la pared vascular. Los tipos de aneurismas verdaderos: tenemos el aneurisma fusiforme, que es frecuente, y el aneurisma sacular, que forma una protuberancia o un globo en un solo lado del vaso. Según el tamaño, los aneurismas pueden ser pequeños, grandes o gigantes. Los aneurismas tienden a crecer a un ritmo de 3 milímetros a 6 milímetros al año, con una probabilidad de ruptura conforme el aneurisma se expande. A medida que crece, se impone cada vez más la presión contra el tejido cerebral, si es aneurisma cerebral, y puede dar por resultado complicaciones potencialmente letales por hemorragia. Bien, tenemos la clasificación por localización en el caso de la aorta, que tenemos los aneurismas de la aorta abdominal, que obviamente se presentan en el segmento abdominal, y luego tenemos los aneurismas de la aorta torácica que atraviesan el tórax, y pues están también por localización el aneurisma cerebral. La disección aórtica es que se rasga el revestimiento interno de la aorta y vean que el extremo puede quedar intacto. Es como que ustedes rasguen un trapo viejo, es la misma cosa. Vean que entonces la aorta se rompe. Lo que logran ver es los aneurismas saculares, que puede ser fusiforme o sacular, que son aneurismas verdaderos, y el aneurisma falso, que es una ruptura o disección de la aorta. Habíamos dicho que antes de la penicilina, entonces los principales aneurismas eran los aneurismas sifilíticos, principalmente en el callado, en la parte en la aorta del callado ascendente. Entonces ustedes en semiología verán el signo de Rondot, que es característico de este tipo de aneurisma. Vean que hay debilidad en la pared y por lo tanto se dilata. Entonces, la principal causa de los aneurismas es por aterosclerosis, pero hay otros motivos de aneurisma. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que hay progresivo debilitamiento del tejido elástico de la aorta, con dilatación y ruptura fácil, y el Ehlers-Danlos. Nosotros a veces creemos que no tenemos Marfan en Costa Rica, pero los tenemos.
sus profesores de cardiología les van a contar que ellos tienen que hacerle un ecograma cardíaco a estos pacientes para definir si son o no quirúrgicos, porque recuerden que estas aneurismas van creciendo, se van dilatando. Y el síndrome de Ehlers-Danlos también. Entonces, bueno, y el escorbuto. Vean que en estos casos, tanto en el Marfan como en el Ehlers-Danlos, hay una diferencia, que es que tenemos una colágena mucho más débil, más laxa en la pared de la aorta. Y entonces para ellos es más fácil que se dilate la aorta. Y esta fotografía es para mostrar las mutaciones en el Ehlers-Danlos y el Marfan. Lo principal que hay que acordarse es que esta gente tiene una colágena mucho más laxa, mucho más laxa. Solamente para mostrar en la primera zona lo que es una colágena normal y en la segunda línea cómo hay más laxitud de la colágena. La clásica morfología del Marfan son pacientes muy altos, con brazos y piernas largas. Entonces ustedes tienen que pensar en un Marfan cuando vean este fenotipo y tener claro que tienen que tener un control por ultrasonido cardíaco de estos pacientes. ¿Por qué? Porque tienen un tejido más laxo, es decir, un colágeno más laxo estructural y por lo tanto pueden tener dilataciones de la aorta, principalmente de la aorta torácica. Las alteraciones de la síntesis de colágeno son producidos especialmente por macrófagos en placas de aterosclerosis o durante las vasculitis por las metaloproteinasas de la matriz que degradan la colágena y aumentan los riesgos de aneurisma. De tal forma que vean cómo el proceso de aterosclerosis, que como decíamos antes, recuerda un proceso inflamatorio crónico, también debilita la pared y es mejor terreno para una formación de un aneurisma. La patogénesis del aneurisma se da por debilidad de la pared, por pérdida de las células de músculo liso, por isquemia de la capa media, por la aterosclerosis, por engrosamiento de la íntima. Entonces, vean la gran importancia de las lesiones ateroscleróticas, la hipertensión arterial sistémica, con estrechamiento de arteriolas de la vasa vasorum de la aorta, de tal suerte que las principales causas de aneurisma son, como dijimos, aterosclerosis e hipertensión arterial. Y pues hay otras causas también, como los defectos congénitos. Por ejemplo, el aneurisma aórtico abdominal suele originarse de una placa aterosclerótica. Vean la clínica: hombre fumador, mayor de 50 años, con una morfología que casi siempre es por debajo de las arterias renales, sobre la bifurcación de la aorta, y casi siempre presentan un trombo mural. En este caso, un aneurisma infrarrenal, porque está por debajo de las arterias renales. Entonces ese es el aneurisma que mayor se da en el abdomen. Vean la dilatación de la aorta y vean los puntos blancos, que era el tamaño normal anterior de la aorta, y vean cómo se ha dilatado. En esta foto de autopsia es para que se vea la dilatación, en este caso infrarrenal. Vean que está por encima de las ilíacas y vean la enorme dilatación con un trombo mural. En este caso un aneurisma en la aorta abdominal encima de las arterias renales con un trombo enorme. Vean también la dilatación de la aorta y el trombo. Las consecuencias clínicas de un aneurisma aórtico abdominal pueden ser la ruptura y la hemorragia fatal, con obstrucción de ilíacas renales o mesentéricas, que también es fatal, por embolización de un trombo mural, y el riesgo de ruptura se relaciona al tamaño del aneurisma, como ustedes ven aquí. El aneurisma aórtico torácico, nuevamente la mayoría son por hipertensión arterial, pero puede ser también causado por un Marfan.
La clínica es un desplazamiento de estructuras mediastinales con dificultad respiratoria para tragar por compresión del esófago, dolor por erosión del hueso y dilatación de la válvula con insuficiencia cardíaca y ruptura. En este caso, un aneurisma por aterosclerosis, pero vean que se origina desde la válvula aórtica y una gran dilatación del callado, que podría ser por un Marfan también. En este caso, una dilatación aneurismática desde la válvula aórtica, principalmente del callado ascendente, probablemente por un Marfan. La disección aórtica ocurre cuando la sangre ensancha y aparta los planos de la capa media, llenándose o produciendo un canal de sangre dentro de la pared, es decir, la pared se rompe. Puede ser catastrófica y si llega a la adventicia produce una gran hemorragia. Puede no estar asociado a aneurismas. La disección aórtica ocurre principalmente en dos grupos. Vean que casi siempre son varones de 40 a 60 años, hipertensos, que corresponde al 90% de las disecciones. Son pacientes que son hipertensos, casi siempre maltratados o que no sabe que son hipertensos y que su cuadro inicial es una disección aórtica. Entonces vean la importancia de ustedes saber la presión arterial de sus pacientes y de ustedes mismos. Pacientes más jóvenes con anomalías del tejido conectivo como el Marfan, por ejemplo, y el Ehlers-Danlos. Michael Phelps es un Marfan, por eso ganó cualquier cantidad de medallas de oro en la piscina. Vean que él tiene mucho de Marfan y entonces vean que tiene una colágena muy elástica y eso hace que este muchacho, por ejemplo, sea un extraordinario nadador que le permitía, por su musculatura, no producir ácido láctico. Entonces, si yo me hubiese tirado a la piscina, me hubiese ahogado probablemente porque soy como un lagarto y produzco una gran cantidad de ácido láctico. En cambio, Phelps no lo hacía. Phelps producía muy poco ácido láctico y por eso ganaba medalla tras medalla. Y esto lo que nos indica es que si hay hombres X, ¿ven? Si hay personajes con características genéticas diferentes que los hace ser superiores en deporte. Nuevamente, para que vean el síndrome de Marfan, en los cuales incluyen a Phelps, por supuesto a Abraham Lincoln. Aquí otra vez para ver a este atleta que, según los fisiólogos, producía muy poco ácido láctico y dejaba a medio mundo en la entrada de la piscina, ¿verdad? Vean el Ehlers-Danlos, otra vez vean la laxitud de la colágena, ¿lo ven? La laxitud de la colágena tanto de la piel como de las arterias, como de las articulaciones. Entonces vean, por ejemplo, ese señor, ese muchacho ahí colgándose la piel. ¿Por qué? Porque son personas muy elásticas. O vean a ese pequeño cómo se sienta y cómo pone los pies por detrás de la cabeza. Eso es un Ehlers-Danlos, es una hiperlaxitud del tejido conectivo. Entonces, vean que otra vez son circenses. Son personas, por ejemplo, que se meten en una cajita como en el circo. Entonces, ustedes deben recordar la hiperlaxitud del tejido de colágeno. Y entonces el Ehlers-Danlos se diagnostica si ustedes pueden con su dedo meñique alarlo hacia atrás y tocarse la mano. Si son como yo no van a poder porque soy como un lagarto de tieso. Pero el Ehlers-Danlos sí pueden hacer ustedes jóvenes la prueba. Ehlers-Danlos circenses. Hiperlaxitud del tejido conectivo. Hiperlaxitud de las articulaciones.
Ehlers-Danlos en un perro también. Vean la hiperlaxitud. Y por supuesto en los campeones mundiales, en gimnasia, que son Ehlers-Danlos. Entonces vean que los rusos obviamente lo primero que van a hacer, o lo que hacían con el sistema comunista, era buscar niños con Ehlers-Danlos y entrenarlos para que ganaran todas las medallas de oro en las Olimpiadas. Otra vez vean que son habilidades genéticas, hombres X. Y nuevamente quiero además decirles que hay una asociación mundial de Ehlers-Danlos donde ellos se apoyan mutuamente. Y esto es para recordar que esa hiperlaxitud también la tienen en los vasos sanguíneos, principalmente en la aorta. Y por eso es que esta gente suele tener más dilataciones de la aorta. Y vean que sin embargo, otra vez les recuerdo que la principal causa son aterosclerosis e hipertensión. Disección aórtica, vean que hay una degeneración de la capa media, la pared aórtica, sin inflamación. Entonces casi siempre son pacientes hipertensos. Ahí les queda la clasificación de DBKI, que yo no se los voy a preguntar, pero que es bueno que ustedes la observen. Aquí tienen los tipos de disección aórtica de DBKI. Que lo importante para mí es que ustedes observen desde el punto de vista de la patología cómo el aumento en la presión arterial rompe la pared de la arteria. Y en esta fotografía con esta tinción de tricrómico para que ustedes puedan ver cómo se rompe como un trapo viejo en dos. Nuevamente una ruptura de la capa media con hemorragia y disección. En este caso una ruptura desde la válvula aórtica. Finalmente, la clínica de la disección aórtica, vean que es un dolor insoportable de tórax anterior que puede confundirse con un infarto agudo del miocardio. La causa de muerte es ruptura y disección hacia el pericardio, la pleura y la cavidad peritoneal o la cavidad peritoneal, con disección retrógrada de la aorta y sus ramas y disección de la válvula aórtica. Entonces vean que vamos a tener un taponamiento cardíaco con insuficiencia aórtica y puede también haber un infarto agudo del miocardio, por lo cual el diagnóstico temprano con antihipertensivos y cirugía es esencial, y más esencial es que ustedes sepan su presión arterial y que el resto del mundo también sepa su presión arterial. Conforme se va envejeciendo, ustedes y todo el mundo debería de tener una clara concepción de cuál es su presión arterial a partir de los 25 años. Si no es que ya en fisiología descubrieron algunos hipertensos en clases. Lo que pasa es que eso casi siempre es por un estrechamiento de la renal, que vean entonces que son arterias musculares medianas que siempre causan una gran lesión con una pequeña estrechez. Muchas gracias, jóvenes.